Bienvenida y bienvenida a la segunda temporada de Para eso estamos, y aquí estamos ordenando como el set. Vamos a poner esto por acá, como lo hacemos siempre. Pucha, era con el micrófono. Oli, bienvenidos a Para eso estamos, el podcast donde reflexionamos sobre la vida millennial con humor, honestidad y un poquito de magia. Soy Eunice Gamero, escritora, bruja moderna y vocera del amor real. No me gusta encasillarme, así que te invito a descubrirme y a descubrirte en cada episodio. Este es tu espacio para reír, cuestionarte y recordar que no vinimos a ser perfectos, sino reales. Porque crecer no era lo que parecía. Hoy toca resignificar casi todo, pero tranqui, que para eso estamos. Este espacio es presentado por Violeta, Medicina Estética y Tricología, Pululumental, Psicología Gestal, El Brandista, Branding y Producción Audiovisual, Papelón Melbourne, Comida Latina, Doctora Mirle, Nutriología Consciente, Emily Frangi, Agente de Seguros y Star by Seal, Astrología y Tarot. Ahora sí, ya, voy a comenzar. Acomoda lo que lo mueves, loca. No respires, ya voy, aguanta. Hola, mis almitas hermosas, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de la segunda temporada. Te había extrañado un montón, ya me había acostumbrado a hablarte al oído y contarte este pocotón de cosas que tengo para decir y compartir contigo, pero a veces la vida no da chances de anuncios ni de despedida. Así que bueno, me tuve que ir y ofrezco disculpas por eso, porque sé que estabas cada semana aquí fiel. Perdón que baje la mirada, pero es que tengo todo escrito acá. Ustedes saben que soy escritora y dentro del comité de producción hemos decidido que si yo soy escritora, lo más lógico es que yo escriba mis guiones. Y lo más lógico es que, bueno, si los escribo, los, los leo, los hablo. Así que vamos a ver cómo funciona esta dinámica esta segunda temporada. Estamos en vivo, o sea, es todo editado, pero estamos en vivo. Así que vemos cómo vamos a ir, cómo vaya viniendo, vamos viendo, pero estoy muy feliz de mostrarte hoy el espacio en el que se grabó la primera temporada. Mira, ahí está todo, ahí hace un paneo mi directora, mi cámara, mi producción, mi todo, que es mi hija Gardenia. Así que estoy súper feliz de que nos estemos reencontrando de nuevo en esta segunda temporada que he preparado con mucho, mucho amor. He vuelto después de un largo silencio, de esos que no se llenan con likes ni con frases inspiradoras. De hecho, si tú vas a mi Instagram, también he publicado súper poco porque este silencio fue real. Tú sabes que a veces en estos momentos hasta suspirar se vuelve ensordecedor, y en eso estaba, y por eso vengo a contártelo, ¿no? Siempre hablo de que soy una persona honesta, coherente, que la transparencia es mi máxima virtud. Por eso no podía sostener mi proyecto hermoso, que es este, para eso estamos, mientras mi vida estaba hecha un caos. Así que tocó alejarse, tener perspectiva y accionar. La verdad es que estaba cansada de sostener una versión de mí que ya no existía. Después te voy a echar ese cuentito. Pero ojito, que irse no significa que se acaba. O sea, tú sabes que a veces puede tomar más tiempo, por más larga que sea la pausa que hagamos, no es tan inmediato, e incluso puede que después de la pausa exista un para siempre, que el amor lo puedas transformar, que el vínculo pueda trascender, que la historia pueda continuar de otra manera. Así que ojito con el irse, el soltar y todo esto, ¿no? Porque a veces tiene otro significado, a veces nos quedamos por mucho rato en un lugar y después cuando estamos listos para irnos, ya sí nos vamos para siempre. Todo depende. Así que, bueno, justamente de eso te quiero hablar y quiero contarte que no me rendí, solo tomé tiempo para respirar, para ordenarme, porque lo necesitaba. Así que irme fue mi forma de volver y de volver diferente. Y justo decido partir esta segunda temporada magnética, mágica, mira, fuego, encendida, con este tema de irse, porque nos enseñaron que abandonar es sinónimo de fracasar y nada más alejado de la realidad. Por eso es que hoy decido también salir de este closet donde grabé la primera temporada, por mi miedo a ser yo y a mostrarme, para al fin lanzarme al vacío de la incertidumbre del
Veremos qué pasa del mejor hecho que perfecto, del esto soy yo y esto es lo que tengo para entregar al mundo, para mostrar, para regalarte. Así que nada, hoy me atrevo a confiar en mí, en mi talento y en mi capacidad de transformar la magia y la sabiduría en letras, en palabras. Vamos a lanzarnos al vacío juntas, juntos y veamos qué pasa en Para eso estamos. Hay que tocar porque Está cerrado. está cerrado. Bueno, a veces salir del closet significa todo esto. Significa tocar la puerta para que te abran, gritar, ¡ábranos! Llamar, esperar, tener la convicción de que vas a salir justo en el momento en que vas a salir. Así que bueno, ahí está, ¿verdad? Yo creo que ya lo puede dar de grabar. ¿Ya? No, o quieres grabarme hasta. Ay, y yo estoy aquí con él. Y al fin salimos. Ay, escupí, perdón. Es que estoy nerviosa. Y al fin salimos del closet y nos atrevimos a dar este salto maravilloso para grabar esta segunda temporada con cara, con espacios que nos permitan respirar y que no se nos duerman las piernas. Así que bienvenidos y bienvenidas a Para eso estamos. Ya yo les había comentado que, bueno, a mi producción me permitió tener mi computador porque normalmente yo redacto mis guiones y los leo y por eso lo grababa solo con audio. Así que voy a estar mirando para acá y voy a estar leyéndoles a ustedes porque, bueno, esto es para todos nosotros, así que para que sepan, no es que no estoy aquí contigo, sino que, ajá. Lo primero es que vamos a empezar por descifrar el ruido y el silencio de cuando nos vamos, ¿ok? Porque el tema de hoy es me fui y volví. Me hubiese encantado llamarlo así como mi resurrección, como morí y renací, pero me suena muy ave fénix, muy cuando Harry Potter, ¿cómo es que se llama? Dumbledore se marcha ay, no me acuerdo cómo se llama el fénix, pero ustedes entienden, ¿no? Entonces, vivimos en una época en donde el silencio asusta. Ya lo habíamos conversado en la introducción. Me dejó de responder, si lo vio, no me dijo más nada. Ahí está el azul, las dos palomitas, el tan doloroso en visto. O en visto hace 40 minutos, hace 2 semanas, hace una vida, suéltalo, baby. Nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar la pantalla, revisar si algo cambió en el mundo o en nosotros mientras dormíamos. Hay una ansiedad constante por no perder el ritmo, por demostrar que seguíamos en movimiento, por sentirnos productivos. Qué pecado el descansar, creo que lo hablamos en la temporada pasada. Y más que eso, nos levantamos ansiosos por sentirnos vistos, por sentirnos escuchados. Nos enseñaron que si no estamos haciendo algo, estamos perdiendo el tiempo. Y sin darnos cuenta, nos volvimos expertos en correr, aunque no sepamos hacia dónde, no tengamos ni siquiera una brújula. Somos la generación del cansancio disfrazado de éxito. Ya reflexioné sobre esto en el episodio 3, siempre vigente por Now Millennial. ¿Te suena? Estoy bien, solo que un poco saturado. O de seguro algún amigo te envió el famoso sticker de estoy cansado, jefe. O capaz tú mismo te has repetido en innumerables oportunidades. Tengo que aprovechar el tiempo. Un domingo a las 5 de la tarde cuando estás viendo el capítulo 6 de una temporada express en Netflix. Qué culpa, ¿no? Nos ataca un domingo a las 5 de la tarde. Así que, aunque el tiempo nos esté consumiendo, nuestra vocecita perturbadora está ahí en el oído hablándonos. Nos repiten que el éxito está en no parar, que hay que aprovechar cada oportunidad, que hay que dar el 200%, no el 100%, no el 150%, el 200%. Y nos lo creímos, que es lo peor. De hecho,
lo creemos. Y lo creemos tanto que empezamos a medir nuestra valía por lo ocupados que estamos y a sentir una culpa horrible cuando se nos antoja ver una serie porque nuestra mente nos dice, podías estar aprovechando el tiempo, como si descansar no es aprovecharlo, ¿sabes? Es como, sí, mira, podría aprovecharlo, pero estoy justamente haciendo eso para no volverme loca de mente. Pero nadie nos advirtió lo que pasa cuando sigues corriendo con el alma rota. Ay, de ese hilo te tengo un carrete, mi amor. Cuando la rutina se convierte en una autopista infinita donde solo existen dos direcciones. Cada año, por estrés o... Ay, perdón, me equivoqué. Pero me están diciendo que yo le dé, que existen dos direcciones. Hacer más o sentir menos. Yo... te he hecho las dos. Te he hecho más y te he sentido menos. Así que creo que hoy esta temporada viene mucho desde la expertise. Si antes venía desde la experiencia, vengo sin tapujos y con la vulnerabilidad a piel desnuda. ¿Ok? Por eso es que tengo que leer el guión, porque es que si yo no lo leo, me están viendo que hablo mucho. Entonces, cuando la cabeza no se detiene ni siquiera para preguntarte si esto que haces sigue teniendo sentido. Y la temporada pasada estuvimos hablando de cuándo irnos de una relación, un vínculo, una situación, ¿no? Y yo los invitaba siempre a preguntarse, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué sigo? Y un poco hoy vuelve esa reflexión. Te juro que cuando lo digo en voz alta siento que tengo que ponerle un parche a mi corazón porque genuinamente no te estoy hablando de una experiencia ajena, esto es algo muy personal. Ustedes saben que yo soy fan de la data y de los números y según el Millennial Survey de Deloitte, el 49% de los millennials considera dejar su trabajo cada año por estrés o por falta de propósito. El bendito propósito que está tan tergiversado que le dedicaremos un episodio a esto, ¿no? No es solo la crisis laboral. Ojalá fuera tan sencillo como que cambiáramos de trabajo, y todo tranqui. Claro que no va por ahí, porque esto es una crisis existencial de lo que hablamos. Por lo que está en juego no es solo el empleo como tal, sino el sentido de nuestra existencia misma. Por eso renunciamos, no solo a los trabajos que nos drenan, sino a las relaciones que ya no vibran, a las ciudades que nos quedaron pequeñas, a los sueños que ya no nos representan, incluso a las versiones de nosotros mismos que se sostenían por costumbre, porque era más cómodo. Renunciamos al personaje que habíamos construido para sobrevivir sin darnos cuenta. También nos quedamos un rato sin saber quiénes éramos y estuve un momento en ese loop, en el hueco de preguntarme y descubrir quién soy, ¿no? Renunciamos a las máscaras que maquillan el dolor para sobrevivir. Dentro de todo este tiempo tampoco fue que dejé de crear, sino que pospuse un poco, para eso estamos, y me dediqué a escribir cartas de una millennial en donde drené todo el proceso y he estado compartiendo todo esto que he vivido junto a los lectores, que probablemente estés ahí, probablemente no, y si no estás te puedes suscribir aquí en donde voy a decir que te suscribas. Ha sido muy bonito porque les he revelado muchos secretos míos, dentro de ellos que soy una especialista en máscaras, aunque no use maquillaje. Así que también vamos a estar hablando de eso. Y claro que todos hablan del quiet quitting, de irse sin ruido, de priorizar la salud mental. Pero pocos cuentan lo que pasa después. ¿Qué pasa después de que tú sueltas, de que decides dejar ir y avanzar? En ese momento en el que te toca redescubrirte. El vacío, justamente. Ese silencio ensordecedor que te hablaba en el principio, ¿no? O sea, pienso en la canción cuando escribía, no en este momento, pero ahora vuelvo a pensar en ella, la canción de Cristian Castro. Perdón la referencia que no es tan, o sea, sí es millennial, pero rozando en los que nos preceden. Pero la canción dice, después de ti, ¿qué?
Y te invito a la reflexión de detenerte un momento a pensar, y después de todo esto, ¿qué? Para que no nos enfoquemos en una relación, un vínculo o una sola persona, sino después del trabajo, después de la familia, después de la migración que nos ha tocado como generación, no solo como millennials venezolanos, a los que me siguen que son venezolanos, sino como millennials, porque somos una generación que estadísticamente lidera por ser una migratoria, ¿no? Así que pregúntate, después de todo esto, ¿qué? Y comienza a ordenar y a decorar y a llenar ese vacío. En ese momento es cuando nosotros nos encontramos con la incomodidad de no saber qué hacer, porque yo tengo el vacío, tengo que llenarlo y lo voy a decorar, pero ¿cómo lo hago? La culpa por detenerte cuando el mundo aparece, ¿y cómo lo hago? Aquí tienes que lidiar con la culpa que viene a detenerte cuando todo parece avanzar. O sea, tú ves que la gente, en teoría, enfrenta las mismas situaciones que tú y avanza. ¿Y por qué tú no? Si están viviendo circunstancias parecidas. Bueno, mami, porque aquí no todo el mundo tiene el mismo propósito, las mismas capacidades, las mismas herramientas, no tiene el campo de experiencia previo, no tiene el mismo linaje, no comparte la misma misión de vida. Así que ya por ahí es imposible que a todos nos funcione lo que el otro hizo. Por eso yo no creo en las fórmulas mágicas. Por eso en nada. Ni siquiera en el algoritmo de Instagram. Ojito con eso. Entonces, renunciar suena liberador. Sí, qué sabroso, suelta, confía, ríndete. Amo el concepto de la rendición, de lo que promueve confiar mucho en Dios, ¿no? Pero hay que aceptar que el duelo de dejar ir, de avanzar, de soltar, también es parte del proceso. Y es la parte más, ¿cómo se dice? Punzopenetrante. Iba a decir corto punzo penetrante, pero creo que no existe. Esta forma, y es que no me quiero salir de guión, pero esto es como cuando mueres de a poquito, cuando tienes como una enfermedad terminal y tú sabes que tu destino es morir quizás mucho más rápido que otra persona, pero vas ahí, como esa muerte va dosificada. Eso es lo que nos pasa cuando nosotros simplemente nos resistimos a avanzar de una manera que sea más pensada en nosotros y más consciente. Y no hablo solo de la individualización, que sí, sino también de pensar en mí para poder triunfar en colectivo. Y esta forma de morir un poquito, yo creo que hay que atarla a que vamos a nacer distintos, a esta resignificación de la muerte que tengamos por esa versión que ya no existe y de cómo podemos nosotros recrear, resignificar, reconstruir y rearmar la vida que nosotros queremos vivir realmente. Y entre tanto ruido externo, durante este silencio en el que estás inmerso, te recomiendo que sientas cómo te sientes tú en este cuarto oscuro, ¿no? Porque probablemente sientas miedo, probablemente sientas paz, probablemente sientas decepción, culpa, un montón de cosas y vas a tener que aprender a lidiar con esto. Porque también ahí, en ese silencio, es donde vas a escuchar algo que habías olvidado, que es a ti mismo, que es a tu voz y a reconocer cuál es esa vocecita del ego que viene a torturarte y cuál es la vocecita de tu alma que viene a salvarte. Así que, en síntesis, para resumir, a mí lo que me pasó es que morí y renací. Y por eso estamos aquí y por eso con esta confianza de mostrar incluso los equívocos durante la grabación. No era que antes yo no hubiese muerto, yo creo que he muerto muchísimas veces, más de las que puedo contar o escribir incluso. Solo que esta vez fue consciente. Creo que antes me habían matado y esta vez
por elección, decidí morir. Y ahí hay mucha diferencia porque soy yo la que está dejando atrás las versiones que ya no me funcionan versus que alguien esté acabando conmigo. Alguien, situaciones, circunstancias, etc. Así que por eso estoy aquí, más trascendental, yo puedo decirlo, trascendental, más honesta. La verdad, había escuchado como un concepto de como, creo que es una canción de Beret, de el vidrio, es una, como que somos de cristal, pero pero estamos sucios, es como un cristal sucio. Yo hoy decido ser un cristal completamente transparente. Entonces, baby, te estarás preguntando, ¿y qué se siente al irse? Ay, se sienten muchas cosas. ¿Te acuerdas del vacío oscuro en el que te acabo de decir que se sienten un montón de cosas? Bueno, yo sentí eso y todo multiplicado a la enésima potencia. Porque irse no es tan romántico, por no decir que no es, como suena. Hay una idea poética detrás de soltar y de elegirse, de priorizarse, porque nadie te explica el vacío que deja. Nadie te advierte que cuando te vas, incluso de lo que dolía, también duele. Yo me fui porque ya no me reconocía, porque sentí miedo, frustración, vacío interno. Me perdí entre todas esas versiones de mí que me pesaban tanto que no me dejaban avanzar. La creatividad se había convertido en una obligación y la inspiración en un calendario. Y como buena marketera que soy, sé que muchas veces tienes que modificar lo que quieres solo para lograr rankear. Acuérdense del algoritmo de Instagram, ay no, qué hipocresía. Porque me había transformado en mi propio algoritmo. Hacía lo que funcionaba, no lo que sentía. Y no con esto me refiero a mis proyectos creativos, sino a mi vida en general. De hecho, lo más honesto de mi vida es este refugio donde mi alma se siente plena y convencida de que aquí es. Y por refugio entiéndanse mis libros, el podcast, las cartas, esos espacios que tenemos de comunidad de interacción en Instagram o en TikTok. Por eso es que para alguien que vive de escribir y de hablar con el alma, hacer cosas porque sí es una forma silenciosa de morir. Hay un estudio del World Happiness Report del 2024 que dice que el 58% de los millennials siente que su trabajo no tiene propósito, incluso cuando es su vocación. No es solo el cansancio físico, es el agotamiento del alma. Te dije, lo llaman burnout existencial. Yo lo llamo el momento en el que tu propósito te pide una tregua. Y cuando eso pasa, el cuerpo lo sabe antes que tú. Empiezas a sentirte desconectado, a procrastinar, a dormir mal, a no disfrutar lo que antes te hacía brillar. Y de pronto te das cuenta de que estás viviendo en automático. O mejor dicho, estás sobreviviendo. Somos una versión moderna de Adam Sandler en Click perdiendo el control. ¿Se acuerdan? Que él como que adelanta y vive tan en automático que no tiene ni idea de lo que dijo, de lo que hizo, de si estuvo o no estuvo. Somos eso. Somos la generación que lo tiene todo, pero que a veces solo quiere respirar. La que estudió, migró, trabajó, sanó, meditó y aún así se siente cansada, incompleta. La que tiene 1000 herramientas para calmar la mente, pero no sabe cómo callar el ruido. Y fue justo en ese ruido que se me fue la voz, literal y simbólicamente. Dejé de grabar, de escribir, de publicar. Por primera vez en años no tenía nada que decir y me di cuenta de que no hay silencio más incómodo que el no reconocerte a ti misma. Por eso es que hoy quiero decirte que irse no es rendirse, pero sí es un duelo. Duelo por lo que fuiste, por lo que creíste que serías, por lo que ya no vibra, por lo que todavía te duele dejar ir. Y ahí entendí algo que me cambió. La pausa también es un acto de amor propio, aunque los superproductivos no quieran hacer creer lo contrario. Y bueno, ¿qué pasa con este regreso? ¿Qué pasa ahora? Volver no fue una decisión repentina, fue un llamado. Uno de esos que no suenan fuerte, pero se sienten en el pecho. Súper poético, ¿no? Pero yo así genuinamente no solo lo sentí, lo viví. Volví porque extrañaba este lugar, mi voz, mi verdad, mi espacio para reflexionar sin máscara. Volví porque el silencio me enseñó a escucharme y en esa escucha entendí que el propósito no se pierde, se transforma. E incluso se descubre, porque nosotros tenemos muy atado el propósito al tema profesional y creo que va mucho más allá de eso.
Volví después de asesinar a esta versión de mí que no me dejaba avanzar. Mis amigas aún se ríen, no por mal, sino porque les digo que enterré una daga en el corazón, en la Eunice que no creía en su poder y estaba convencida que solo podía brillar si otros la validaban. Soy verduga y salvadora de mi propia historia. Hay un dato que me encantó del estudio de Think with Google del 2024 y es que el 73% de los jóvenes adultos dicen estar redefiniendo el éxito personal después de una pausa o una crisis. Por eso es que nos defiendo tanto. No somos una generación perdida, somos una generación que se detuvo a repensar su camino. Ya yo no quiero hablar desde la herida, sino desde aprender a sanarla. Y al sanarla hablo de avanzar, al no quedarme pegada en lo que pasó o no pasó, en lo que me hicieron o me dejaron de hacer, en esas expectativas que son gobernadas por el ego y no por el alma. Porque el crecimiento no está en negar el dolor, sino en transformarlo en lenguaje, en arte, en historias. Volver no significa ser la misma que era y que conocías, para nada. Significa volver siendo yo, pero distinta. Y eso también da miedo. Por eso uno nunca sabe si el lugar que dejó todavía existe o si vas a querer volver. O si de verdad vas a ser capaz de sostener la valentía de ir por lo que sueñas. Nunca hay certezas más de lo que haces en presente. Por eso entendí que no volví a un lugar físico, sino a mi lugar seguro, a mi lugar feliz. Este espacio donde la honestidad es más importante que el aplauso. Esto no tiene nada que ver, pero en una lectura de tarot me salió: hazlo por el amor que sientes por el mundo, no por el reconocimiento que promueve el ego. Y nada más cierto que esto. Así que voy a aprovechar y agradecer a Débora porque ha sido una guía en este proceso y una gran maestra. Por eso, si algo define a nuestra generación es eso, somos la generación que está aprendiendo a quedarse sin perderse, a resignificar esto de irse, a quedarnos en lo que nos hace bien aunque duela crecer, a quedarnos en vínculos más honestos, en trabajos más conscientes, en rutinas más humanas, a quedarnos incluso cuando el mundo dice que hay que cambiarlo, quedarnos a pesar de que el ruido externo dice que tienes que irte, dejar ir y soltar. Nosotros estamos aprendiendo a qué aferrarnos, a qué decirle que sí, un sí libre de promesas y de expectativas. Ustedes saben que yo soy fan de los fragmentos de compartirte este fragmento del libro o de una entrada al blog o de lo que esté escribiendo. Y como probablemente no pude compartir contigo las cartas de una millennial que a mí me parecen una joya, de verdad, hoy que las leo, traje un extracto de una de ellas para compartirte. Perdí la cuenta de todos los rituales para dejarlo ir que le dediqué. Un montón. Visité psicólogos, terapeutas, guías, a mi misma alma para que me dijera qué coño me pasaba, si la verdad es que yo no soy así enfrascada. A ese casi algo lo soltaba mínimo una vez al mes. Una vez al mes desde hace 8 años. Bueno, 7. Vamos a jugar que si sumamos todo el tiempo que estuvimos bien, llegamos al año, aunque sé que estoy exagerando. Me sentía tan perdida sin él que creía que soltándolo era que iba a recuperarme. Él me daba una fuerza increíble, me llenaba de ímpetu y valentía, me hacía sentir hermosa, especial, brillante. Él fue la primera persona que logró que me viera como la Eunice que soy y que me reconociera como esta persona dueña de un don dado por las mismas manos de Dios. Por eso, cuando dejó de estar, me perdí, porque antes de conocerlo vivía apagada en automático, con la certeza de que la vida era justo eso que tenía que vivir. Baby, cuando conoces el mar, no quieres dejar de respirar esa brisa que te limpia por completo. Por eso cuando te alejas, lo extrañas. Crees que es la brisa, el mar, la arena caliente bajo tus pies, pero la verdad es que lo que amas es a ti respirando esa brisa fresca. Te amas a ti frente al mar. Y al mar sí, pero es de ti de quien te enamoras de verdad. Por años creí que debía soltarlo para dejar de extrañar esa Eunice que amaba ver en sus ojos.
Hasta hace poco estaba convencida de que era él quien me llenaba de esta magia única, exquisita, sanadora, que me permite escribir de una forma tan honesta que no importa el género, la edad, ni el país en el que estés, nos conecta para acompañarnos en este viaje mágico. El problema es que soltarlo no funcionaba, nunca funcionó. A veces aparecía en un sueño, en una canción, en un pasticho, en una torta que me niego a cocinar, pero que a mis hijos les encanta. No me importa el ritual mega formulado y sanador que me dijera que hiciera. Él no se iba. ¿Sabes por qué? Porque nunca se trató de él. Y eso nos pasa muy seguido. Muchas veces depositamos la responsabilidad de tener la vida que queremos en otras personas. Da lo mismo quien sea. Puede ser algún padre nuestro, amigo, jefe, pareja o el casi algo. Pero la realidad es que no hay nadie más en tu mundo que sea responsable de construir la vida que quieres tener. Responsabilizar a los demás de tus creencias, miedos, afirmaciones, lo que sea, es más irresponsable que esos que comparten frases cliché en redes sociales. Tranqui, todos vamos a la cárcel, nadie se queda aquí por inocente. La buena noticia es que podemos salir de ella y construir la vida que queremos y merecemos sin tener que decir que somos lo que somos porque alguien lo determinó así. Además, ¿qué tanto crees que es real? Solo aquello que alimentas, baby. Así que, ¿a quién solté? Bueno, estoy soltando. Leerte esto es mi propio recordatorio de que no tengo que huir para volver a ser yo. Al final es inevitable. Solo necesito escucharme. ¿Y qué pasa después de soltar, Soltar no siempre libera. A veces duele más que quedarse e incluso a veces en ese proceso de soltar nos quedamos como prisioneros. Pero en ese duelo hay una estadística que no se cuenta, que es la de el reencuentro con uno mismo. Según un informe de American Psychology Association, el 64% de las personas que atraviesan una ruptura significativa experimentan un redescubrimiento de identidad en los siguientes 2 años y el 78% asegura que con el tiempo esa experiencia les ayudó a construir una relación más sana consigo mismo. ¿Y por qué pasa esto? Porque nosotros no mimetizamos, nosotros adoptamos creencias, formas, hábitos que no nos pertenecen y que surgen de la misma cotidianidad con nuestras parejas, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestras familias. De hecho, también hay un estudio de la Universidad de Toronto que muestra que las rupturas amorosas activan las mismas zonas cerebrales asociadas al síndrome de abstinencia que producen las drogas. Es decir, el desamor no solo duele emocionalmente, el cerebro literalmente entra en abstinencia y eso explica por qué volvemos a mirar su Instagram, por qué soñamos con ellos o por qué seguimos buscando o esperando señales. No es una falta de voluntad, bebé, se llama biología. Pero hay esperanza, tranquilo, que la esperanza es la última que se pierde. Fíjate que de hecho, según el Journal of Positive Psychology, el 71% de las personas que escriben sobre su dolor emocional, ya sean diarios, blogs o cartas, reportan una mejora significativa en su bienestar y su autocomprensión. Por eso escribo, por eso hablo, por eso estoy aquí. De hecho, por eso estamos aquí. Escribir es una forma de soltar con sentido, de transformar el caos en relato y de entender que no se trataba del otro, sino de lo que el otro despertó en ti, de lo que despertaron en mí. Y ahí es donde mi historia se cruza con la tuya, bebé, porque todos en algún momento confundimos amor con espejo. O más que confundir, nos da tanto miedo amarnos, amar, ser coherentes, respetar nuestra verdad, que es ahí cuando despejamos con los vacíos de otros, es ahí cuando nos espejamos, con los vacíos de otros que nos llevan a nuevas oscuridades.
A veces también nos convencemos de que el otro es la fuente de nuestra luz, como me pasó a mí, cuando en realidad solo nos refleja lo que ya teníamos dentro. De hecho, como lo que tú puedes ver en otra persona que, ay, es brillante, es hermoso, o es hermosa, o es talentosa, es porque algo de esa persona hay en ti. Volver, entonces, no es regresar al pasado, es volver a ti, a tu voz, a tu propósito, a tu propio mar interno. Así que, bebé, esta es mi declaración de regreso, más bien de llegada, porque vuelvo siendo alguien nueva. Estoy convencida de que algo cambió en mí después de desvivirme metafóricamente hablando. Así que sí, volví porque entendí que el silencio también habla, porque no todo lo que se apaga está muerto, a veces solo está cambiando de forma. Y cuesta un montón, porque crecer duele y sanar también, pero hay algo más poderoso que el miedo y es el deseo a vivir de verdad. Según el Pew Research Center del 2024, el 62% de los millennials siente que está redefiniendo este propósito vital, ¿no? Lo vimos un poquito más arriba. Estamos aquí validando las estadísticas. Tras una crisis emocional o profesional. Yo te tuve ambas. De las dos te puedo hablar. Somos una generación que se quiebra en público, pero que también se reconstruye con amor, que no le teme tanto al fracaso como a la falsedad, la que ya no busca tenerlo todo, sino sentirse en paz. Y esa tal vez sea la nueva definición de éxito. Poder mirarte al espejo y sentir que estás donde quieres estar, aunque no lo tengas todo resuelto, o no todo eso que te dijeron que tenías que tener. Así que si tú también te perdiste y necesitas irte de algo o de alguien para reencontrarte contigo, si estás aprendiendo a respirar distinto, te abrazo. Soy Eunice y este es tu recordatorio de que no vinimos a ser perfectos, sino que vinimos a ser reales. Si duele, si incomoda, si se siente raro, tranquila, tranquilo, que para eso estamos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Amé estar aquí contigo. Bonita vida, baby. Este espacio fue presentado por Violeta, Medicina Estética y Tricología, en donde encontrarás peelings médicos, mesoterapia, plasma rico, bioestimuladores y más, ubicados en Palermo a 3 cuadras del Shopping Alto Palermo, Buenos Aires. Contáctala a través de @violeta.bsas y agenda de una vez. Bululú Mental, psicología gestal que te guiará con sesiones individuales en los diferentes procesos de la vida adulta millennial. Atención online en todo el mundo. Contáctala a través de @bululumental y sé tu propio agente de cambio. Papelón Melbourne, el rincón de la comida latina en Australia, creado por la venezolana Rebeca Hurtado, quien en sus platos nos regala la oportunidad de volver a sentir el sabor y el sazón de la tierra que extrañamos a diario. Síguelos en @papelón Melbourne y date un gusto. El Brandista, creación de contenido audiovisual de impacto para elevar tu marca, diseño y definición de un verdadero branding. Desde diseño de logos, producción de podcast hasta animación 2D. Contáctalo en @elbrandista y sé una marca que conecta de verdad. Doctora Mirle, nutrióloga experta en salud metabólica y epigenética, que combina ciencia y empatía para ayudarte en el proceso de construir tu mejor versión. Con más de 1000 mujeres como prueba de mejoras en indicadores de salud y autoestima. Agenda en @mirle.cl y empieza tu proceso de bienestar integral. Start by Sil, astrología para la vida diaria, atención online en todo el mundo, presenciales solo en Madrid, España. Agenda sesiones privadas de tarot, revolución solar, carta natal y más. Contáctala a través de Start by Sil en Instagram, agenda ya y déjate guiar por las estrellas y los mensajes de tu alma. Emily Frangui, asesora de seguros de salud, vida y complementarios. En sus asesorías personalizadas encontrarás la opción perfecta que se adapta a tu estilo de vida para que estés protegida y protegido en todo momento. Contáctala a través de Emily Frangui Insurance y da ese paso hacia tu tranquilidad.